este pueblo no tenía memoria. Entonces yo desde chico, cuando tenía 12 años, comencé a rescatar todo lo que fuera patrimonial. Y entre ellos también comencé a rescatar la historia de este pueblo, investigar. Primero me dediqué a hacer una investigación folclórica que fue presentada en algunos festivales nacionales de folclore de San Bernardo, en lo cual se mostraban canciones típicas de acá de Empedrado, cantadas por cantoras nuestras y que nosotros con mi conjunto de Talca las aprendíamos y las dábamos a conocer. Y luego continué con la historia del pueblo, porque aquí nadie sabía nada, solamente había un anciano que nos comentaba cuando éramos niños de que un señor llamado Agustín Quintana había donado terrenos para hacer este pueblo, pero era lo único que se sabía. Y total que así fui juntando material hasta que un buen día decidí hacer una publicación sobre la historia de Empedrado. Lamentablemente esta historia no la pude hacer completa como yo quería, porque no tenía dinero para ello, y todo esto lo hago yo solo sin aporte de nadie. Entonces quedó mucho material que no se pudo incluir, y eso se encontraba guardado en mi computador, y con motivo de los incendios del año 2017, por los cambios de voltaje, se quemó el computador, se quemó el disco duro y se perdió gran parte de la información. O sea, prácticamente perdió todo. La gente de acá era pacífica, eran los picunches los que vivían acá en esta zona. Eran pacíficos y vivían de la agricultura y de la cacería, claro. Y después, bueno, llegaron posteriormente los incas, que ellos nos trajeron muchas cosas de ellos, como son, por ejemplo, el cultivo de la papa, del maíz, la quinoa. Y ahí en el Valle de la Orilla se producía mucha papa. Teníamos 3 variedades, la papa negra, la papa blanca y la papa coraíla. Y se sembraba mucha quinoa. También se producía maíz, había 2 variedades de maíz. Claro que la duración de los incas fue poca. Y bueno, de hecho quedaron acá algunos vestigios, como por ejemplo la pipa inca que se encuentra en el museo, que es una joya, encontrada aquí, a un par de cuadras de Empedrado. Después una fortaleza inca que se encuentra en Cuyuname, en el primer cerro, a continuación de la capilla, subiendo hacia el cerro, ahí existe una fortaleza inca, que estaba en muy buen estado hasta el año pasado. El año pasado la destruyeron. Fue destruida intencionalmente, lamentablemente. ¿Fue vandalismo? No, la empresa la destruyó. La empresa, los dueños de ese terreno, que es Arauco, a alguien le ordenaron que la destruyera y la destruyeron con una maquinaria. Era un pueblo, por supuesto, porque como se formó ahí, se construyó la capilla, entonces siempre alrededor de las capillas se empezaba a juntar gente y se empezaba a poblar. Y por eso se pobló entonces ese sector. Entonces toda esta gente que vivía por acá, que vivía ahí en Santa Olga, en La Rinconada, todos esos para hacer sus trámites tenían que ir a Cuyuname, porque ahí había parroquia, porque después esa capilla pasó a ser parroquia en el año 1782. Entonces iban a las actividades religiosas a Cuyuname, ahí existía un escribano público, ahí existía un juez. Entonces todo era ahí y toda la gente tenía que ir a ese lugar. Por esa razón, como la gente le quedaba tan distante, pidieron al obispo de Concepción, porque esto pertenecía al obispo de Concepción, que se fundara aquí una viceparroquia. Entonces, aprovechando que estaba de visita ahí el obispo Cienfuegos, entonces el obispo, claro, no encontró mala la idea y justo ocurrió el terremoto de 1835 que destruyó el pueblo. Así que el obispo inmediatamente autorizó la fundación de esta viceparroquia. Todos se van de ahí y se van y fundan Sausal, claro. Entonces acá esto se fundó con la gente de por acá de los alrededores que quisieron recibir las tierras que donaba don Agustín Quintana, porque él ofreció que si se construía una viceparroquia, él la construía de su bolsillo. Y además donaba todo el terreno que fuera necesario para fundar un bonito pueblo. Entonces eso, claro, le sirvió al obispo como antecedente y autorizó todo. Y don Agustín cumplió con su ofrecimiento, construyó el templo parroquial, donó los terrenos y llegó mucha gente de afuera a vestindarse acá. Hasta que en el año 1884 un párroco que había acá consideró que la parroquia, el templo, no era digno del pueblo, era muy pequeño.
Entonces construyó este otro templo más grande. Para hacerlo, la gente donó, el actual, ¿no? Las mujeres, los hombres, los jóvenes, todos trabajaban haciendo adobes. Lo hacían ahí mismo afuera, como aquí no había vehículos en ese tiempo. Las tejas y los ladrillos fueron hechos en la orilla y la madera fue traída de Galumávida, donada por un señor Arangua. ¿Ah? Él donó todo el material para el templo actual. Y el párroco, don Avelino Herrera, cuando terminó su obra, regaló una campana. Y ahí dice, donada cura Herrera, 1884, por motivo entonces de la inauguración del nuevo templo. Además, don Agustín Quintana ofreció el terreno para el cementerio, en la parte antigua del cementerio. Me encontré un dato muy interesante. Una de las primeras personas que se sepultó ahí fue doña Francisca Estuardo Montero. Los Estuardos eran gente noble de la casa reinante de Inglaterra, que se distinguió en 1887. ¿Ah? Y los Monteros eran una familia noble española. Por lo tanto, doña Francisca Estuardo Montero era una dama de alta alcurnia. Y yo me pregunto, ¿qué hacía aquí ella? Pertenezco a la red de museos del Maule. Y en este momento, el Museo de Empedrado, el que está abierto al público, está considerado como el mejor de la zona entre la región del Maule y el Biobío. Lo dijo eso un señor visitador de museos del Fondo Nacional de la Cultura. Él venía visitando museos desde Concepción hasta Santiago. Entonces, cuando estuvo aquí en Empedrado, me llamó para comentarme, decirme que el mejor museo que había visitado hasta el momento era el de Empedrado. Correcto, Empedrado, ese lugar era importante porque después también por ahí pasó el camino que unía Constitución con Cauquenes. Pasaba por acá. Y además teníamos el camino que era el camino real, que pasaba por Curepto, seguía hacia Niribilo, Empedrado, Cauquenes, Copquecura, Concepción. Primero el pueblo se lo iban a reconstruir ahí cerquita, en terrenos que son del Fundo Queneguao. Pero después que ya habían comenzado a hacer los cimientos de la casa, no les gustó y se fueron y se fundaron allá en Sausal. Era gente de por acá. No. Claro, ese es el error que ustedes cometen acá. La gente se fue a Sausal y fundaron Sausal, que le cambiaron nombre, debieron haber seguido con el nombre que sea por último de la parroquia, no sé, algo así, pero cambiaron todo el nombre, entonces pasaron a hacer una historia nueva. El templo se llama San Luis Gonzaga, pero la imagen, y aquí les aclaro esto porque resulta que hay un historiador famoso de aquí de la región que me tiró un poquito de caca, y resulta que no leyó bien el libro, pues. La parroquia se llama San Luis Gonzaga, pero la imagen del rosario que se venera en esa parroquia era la que estaba en la capilla de Cuyuname. El nombre de Sausal es Sausal nomás. Sí. Y la imagen se venera así ahí, la que estaba acá. A ver, aquí hay una cosita sobre los ruiles. La primera persona que se preocupó de cuidar los ruiles fue don José Mercedes Gelves, en el Fundo Porvenir. Don José Mercedes era el abuelo de doña Emma Hausch Gelves. Él no permitía que nadie le cortara un árbol. Fue la primera persona entonces en cuidarlos. Después, en el año 50, en la década del 50, hubo un párroco que hubo acá, don Francisco Espinosa Salazar. Fue él también otra persona que se preocupó del ruil y fue la primera persona que trajo un ruil a Empedrado, a la plaza. Lamentablemente, en periodo de un alcalde X, hizo que podaran el ruil y el árbol se secó. Bueno, de hecho ahora encontré en mi material ahí una lámina que era el material didáctico que usaba mi profesora, la señora Enriqueta Opaso Amigo, que fue mi profesora de primero y segundo año de primario, y ella tenía la sala llena de láminas, y una de ellas aparece la construcción de barcos en Constitución, y el título dice: en Constitución se organizó la expedición que llegó hasta Nueva Zelanda,
Ahí se hizo el barco de Juan Fernández. Claro, entonces Juan Fernández salió de Constitución, el barco lo hicieron ahí. Y eso es lo que está en la lámina. Entonces, como tenía repetida, las enmarqué, una va a quedar en el museo de acá y la otra se la voy a llevar de regalo al Museo de Constitución, en 1575. El ruil, bueno, tiene la particularidad de que una vez cortado, mientras más años tiene, más se va endureciendo. Bueno, aquí hay un dato importante, que nuestra plaza es una plaza, también tiene algo de historia. Fue diseñada por el abuelo de Yamahaus. Él era alemán y para diseñarla tomó como modelo los jardines del Palacio de Versalles, y los copió tal cual. Cada uno de estos triángulos estaba dividido en 3 y era con hierbas que se podían moldurar. Y esto trajo como consecuencia permanente entredichos entre el cura párroco que había en ese tiempo, que era un señor italiano, el señor Di Gravio, y este otro señor, porque por los triángulos, claro, de don Otto era de la logia masónica y por eso también puso el árbol sagrado, que es el acacio, árbol sagrado de la logia, lo puso en el entorno. En 1893 asesinaron acá al nieto de don Agustín Quintana, al nieto, a don Manuel Quintana. Lo asesinaron por ser balmacedista. Entonces lo asesinó un anti-balmacedista. Sí, es que por ahí por la década, por ahí por el 60, comenzaron las primeras plantaciones de pino aquí en la zona. Entonces se le hizo mucha propaganda, que con el pino todo iba a cambiar, iba a haber mucha riqueza, en fin, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a eliminar las montañas y empezaron a plantar pinos. Los empedradinos, sí. Y por supuesto los primeros que llegaron a plantar pinos acá fueron de afuera, de Constitución principalmente. Uno de los primeros fundos fue Villa Prat, que plantaron todo de pino y con eso ya siguieron los demás. Después llegó Celco y empezó a comprar terreno y a forestar. Y ahí ya se acabó la 60, 70. Sí, la gente cambió toda su forma de ser y hasta el día de hoy, ahora a la gente todavía le gusta que todo le den, no aportan nada, y antiguamente la gente era distinta. Todos trabajábamos para el bien común, para hacer, si había que hacer algo por el pueblo, allá estábamos todos trabajando, ayudando como fuera. Y las personas ancianas que no podían ir a colaborar, a trabajar con la pala y la picota, bueno, que donaban tallarines, donaban carne para que se hiciera el almuerzo para atender a esa gente. Empedrado, sí, por las piedras. Y esto lo aclaro porque hay un señor que escribió un libro sobre toponimia chilena, y ahí dice que empedrado se debe al río Empedrado. Efectivamente existía un río que se llamaba Empedrado, ahora es un chorrito de agua, pero no corresponde a eso, corresponde a la piedra, porque la carta lo dice. En ningún caso esa carta menciona el río Empedrado. Bueno, que hay que cuidar el patrimonio, y yo les voy a dejar 2 museos que ningún pueblo ni ciudades grandes, solamente Santiago, ciudades así muy importantes, tienen varios museos, pero estas ciudades a través del país, ciudades chicas, no tienen a veces ningún museo, como Cauquenes, Curicó, que son ciudades grandes, no tienen museos. Y que Empedrado, que siendo un pueblito tan pequeño, tenga 2 museos de alta calidad, entonces eso es importante. Entonces lo que hay que hacer es cuidar ese patrimonio. Bueno, el año pasado estuvo acá una dama de Uruguay. Ella estudia en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y ella tenía que hacer su tesis. Y eligió como tema municipios de Uruguay versus municipios de Chile. Y tomó de Chile 3 municipios, uno del sur, otro de aquí del centro y otro del norte. Y el de acá del centro fue el de Empedrado. Entonces vino esta dama para acá a conversar acá con el alcalde, a conversar con los concejales, con gente de la Junta de Vecinos, y por supuesto fue a conversar conmigo. Así es que le entregué bastante información, se fue feliz y contenta, visitó mi casa, visitó allá el museo,
Y cuando se fue, me encontré con ella casualmente en Talca. Y me dijo, porque estuve en reunión, me dijo con gente de la Junta de Vecinos, y les hice ver que Empedrado tenía un rico patrimonio, realmente invaluable, pero lamentablemente no lo sabían valorar.